Zombie Reddit, la historia de hoy es... Exigí ser CEO después que mis padres perdonaron a mi hermano ladrón. Mi ultimátum los hizo llorar. Soy un profesional de 30 años y tengo una relación complicada con mi hermano mayor, llamémosle Caleb, de 33 años. Nuestra relación siempre ha sido tensa y, honestamente, no veo que eso cambie. Para mi desfortuna, él siempre ha sido el favorito de mis padres, aparentemente por su comportamiento ejemplar durante su juventud, aunque francamente no entiendo qué relevancia tiene eso ahora, considerando que se ha convertido en una persona con serios problemas de juego y muestra total indiferencia hacia quienes lo rodean, incluyendo a nuestros propios padres. La situación se volvió particularmente delicada hace aproximadamente 3 años, cuando decidió cortar lazos con toda la familia. Sus razones no eran infundadas. Había utilizado indebidamente fondos de la empresa familiar para saldar sus deudas personales. En lugar de presentar cargos legales, mis padres optaron simplemente por terminar su relación laboral y cortar comunicación. Se esforzaron por mantener todo el asunto en silencio, como si nunca hubiera ocurrido. En ese momento, me vi obligado a intervenir para reconstruir el negocio, que había quedado prácticamente en ruinas. A pesar de contar con un título en administración de empresas, anteriormente había evitado trabajar en el negocio familiar, principalmente porque no me agradaba la idea de trabajar bajo el mando de mi hermano. Tras su partida, vislumbré la posibilidad de heredar el negocio. Renuncié a mi empleo anterior para ayudar a mi padre, quien aparentemente apreciaba mis esfuerzos. Sin embargo, hace algunas semanas, durante una cena organizada específicamente para celebrar el regreso de mi hermano a la familia, sí, lo recibieron con los brazos abiertos a pesar de sus acciones pasadas. Mi padre anunció que Caleb heredaría la empresa cuando él se jubilara en un par de años. No logró comprender la lógica detrás de esta decisión. Si bien consideraba que estaban actuando de manera ingenua, inicialmente pensé que esto no afectaría directamente al negocio, por lo que me mantuve en silencio. Todo comenzó hace aproximadamente un mes, cuando mi hermano contactó inesperadamente a mis padres. Les ofreció disculpas por sus acciones pasadas, expresando gratitud por no haberlo denunciado legalmente. Explicó que había atravesado un período particularmente difícil, encontrándose sin recursos económicos y desesperado por saldar sus deudas para evitar consecuencias mayores. Personalmente, encuentro difícil aceptar esta justificación, considerando que sus problemas de juego fueron una elección personal. Sorprendentemente, mis padres se conmovieron con su discurso emotivo y respondieron con perdón absoluto, invitándolo a reintegrarse a la familia. Cuando intenté expresar mi desacuerdo a mi padre, él respondió que como padre estaba dispuesto a perdonar cualquier error de sus hijos. No quise argumentar contra ese sentimentalismo, así que decidí no insistir en el tema. En ese momento, estaba convencido de que, si bien podían aceptarlo de nuevo en la familia, seguramente no serían tan imprudentes como para reintegrarlo al negocio después de sus acciones pasadas. Sin embargo, para mi asombro, durante la cena familiar, mi padre anunció que Caleb tomaría el control de la empresa tras su jubilación. Fue entonces cuando perdí la compostura. Expresé enfáticamente mi negativa a trabajar bajo la dirección de mi hermano, bajo ninguna circunstancia, advirtiendo que si él se reincorporaba, yo presentaría mi renuncia. Mis padres intentaron mediar, sugiriendo que podríamos dirigir el negocio conjuntamente como hermanos, lo cual solo intensificó mi frustración. Terminé alzando la voz, acusándolos de arruinar todo y declarando que ni siquiera consideraba a Caleb como mi hermano. Tras este incidente, me retiré de su casa junto con mi esposa e hijos y apenas llegué a casa, envié mi renuncia formal a mi padre. Aunque no tenía planes concretos, confiaba en mi experiencia y buen desempeño durante los últimos 3 años. Sabía que podría encontrar empleo rápidamente o, en su defecto, iniciar mi propio negocio con mis ahorros. Al discutir la situación con mi esposa esa noche, ella respaldó completamente mi reacción y agregó que sería imprudente contratar a alguien con el historial de mi hermano, señalando que su inestabilidad y falta de confiabilidad lo hacían especialmente inadecuado para una posición de alto riesgo como CEO. Su apoyo reforzó mi convicción, así que cuando mis padres intentaron convencerme de regresar, mantuve firme mi posición. No volvería a menos que garantizaran que mi hermano no se incorporaría a la empresa, mucho menos como director.
Intentaron persuadirme argumentando sobre lazos familiares y segundas oportunidades, pero me mantuve inflexible. Les comuniqué que sin esa garantía no tenía interés en continuar el diálogo. Continuamos intercambiando mensajes durante algunos días, hasta que finalmente cesaron sus intentos de contacto y acepté su decisión. La situación me resultaba particularmente frustrante, considerando que había dedicado los últimos 3 años a reparar el daño causado por mi hermano durante su gestión. Todavía me cuesta comprender cómo mi padre le permitió permanecer tanto tiempo en su puesto. Era evidente que carecía de conocimientos básicos sobre administración empresarial, pero supongo que mi padre prefirió evitar la microgestión y el conflicto, permitiendo así que su trabajo de toda la vida se deteriorara. Y ahora parecía dispuesto a permitir que la historia se repitiera. Afortunadamente, Caleb reveló sus verdaderas intenciones anoche. Recibí múltiples llamadas de mis padres a una hora tardía que inicialmente ignoré, pero ante su insistencia, finalmente respondí y los encontré en estado de alteración. Resultó que Caleb no había regresado con intenciones genuinas de reconciliación. Simplemente necesitaba recursos económicos. Sus problemas con el juego continuaban. Solo había intentado ocultarlos. Se encontraba nuevamente ahogado en deudas y, tras perder varios empleos, se había quedado sin opciones. Apenas había podido costear el boleto de avión para visitar a nuestros padres y solicitar ayuda. Al reencontrarse con ellos, se sintió incapaz de decepcionarlos nuevamente, por lo que mantuvo oculta su situación hasta este momento. Sin embargo, al ver la disposición de mis padres a ayudarlo, decidió pedirles que saldaran sus deudas una vez más. La cantidad era exorbitante y, naturalmente, mis padres se negaron, pues era imposible disponer de semejante suma de inmediato. Ante la negativa, Caleb perdió el control, lo que derivó en una fuerte discusión tras la cual se marchó. Esta experiencia pareció abrir los ojos de mis padres, quienes me llamaron para disculparse y reconocer que yo tenía razón. No deberían haberle dado una segunda oportunidad. Ahora me ruegan que regrese al trabajo, argumentando que desean mantener el negocio en la familia y reconociendo mi buen desempeño, algo que nunca han negado. Claramente, después de lo sucedido, soy su única opción viable. Sin embargo, considerando los eventos recientes y la facilidad con que habían pasado por alto todo mi esfuerzo para anunciar que mi hermano tomaría el control tras la jubilación de mi padre, no estaba dispuesto a correr riesgos. Nota. Así que anoche, mientras me pedían que regresara y retirara mi renuncia, establecí una condición. Volvería solo si mi padre me nombraba CEO de inmediato. No estaba dispuesto a esperar hasta su jubilación y exigí que iniciara los trámites esta misma semana, pues no quería arriesgarme más. Les expliqué que si no aceptaban esta condición, ya había comenzado a buscar otras oportunidades laborales y contaba con suficientes ahorros para mantenerme algunos meses, por lo que podía prescindir del negocio familiar. Mis padres encontraron inaceptable esta propuesta y se mostraron indignados ante tal sugerencia. Insistieron en que regresara, prometiendo verbalmente que cuando llegara el momento, mi padre me cedería el control total. Sin embargo, al ser solo una promesa verbal, mantuve mi posición. Debía ser a mi manera o nada, y terminé la llamada. Tras colgar, mi madre comenzó a enviarme mensajes de texto, pero les di un día para considerar mi propuesta y comunicarme su decisión final. Aunque era una decisión difícil, después de lo ocurrido con el regreso de mi hermano, no estaba dispuesto a ceder simplemente por lazos familiares. Consideraba que mi postura era justa y mi esposa compartía esta opinión. Sin embargo, esta mañana recibí una llamada de mi madre, quien lloraba mientras me explicaba que reconocía el error de mi padre al anunciar que Caleb tomaría el control, admitiendo que incluso a ella le había tomado por sorpresa. Justificó que mi padre solo actuaba como un padre, recordando cómo en los primeros días, antes de que mi hermano desarrollara su adicción al juego, realmente se dedicaba a su trabajo. En aquella época, cuando yo trabajaba en otro lugar, mi padre le había prometido que heredaría el negocio tras su jubilación. Mi madre reconoció que la decisión se basó puramente en la nostalgia y que deberían haber sido más prácticos, pero insistió en que, como familia, debería perdonar ese error. También me explicó que mi exigencia de que mi padre renunciara al puesto de CEO resultaba humillante para él, pues equivaldría a forzar una jubilación anticipada cuando aún no está preparado para abandonar el trabajo de toda su vida.
Evidentemente no está dispuesto a trabajar bajo mi dirección, considerando que él construyó esta empresa desde cero, y tampoco quiere que yo trabaje para otra empresa porque considera que el negocio debe permanecer en la familia. Mi madre me reveló que mi padre ni siquiera podía hablar conmigo en ese momento porque no había dejado de llorar desde la noche anterior, culpándose constantemente por todo lo ocurrido. Me contó que había estado bebiendo descontroladamente toda la noche, hasta que finalmente se quedó dormido en el sofá alrededor de las 4 de la mañana. Expresó que nunca lo había visto tan afectado y me señaló como la única persona capaz de resolver la situación. Su voz sonaba verdaderamente abatida durante la llamada y ahora me encuentro realmente confundido sobre cómo proceder. Al discutir la situación con mi esposa, ambos nos sentimos profundamente culpables por lo que está sucediendo, pero también creemos que es importante mantener nuestra posición en este momento. Entonces, ¿Aita por exigir que mi padre me ceda el puesto de CEO esta semana? Actualización 1. Quiero agradecer a todos por sus comentarios de respaldo. Después de reflexionar detenidamente, mi esposa y yo hemos decidido mantener nuestra postura firme respecto a mis condiciones. Considero que mis exigencias son completamente razonables. Si bien lamento el impacto emocional que está teniendo en mis padres, debo considerar que ya he invertido 3 años de mi vida en este negocio. Dado que planeo continuar dedicándome a él, principalmente porque he desarrollado una excelente relación con el personal y representa una mejor opción que comenzar desde cero en otro lugar. Lo mínimo que puedo solicitar es la garantía de que eventualmente tendré un derecho irrefutable al puesto de CEO. En los 3 días transcurridos desde mi publicación inicial, he analizado cuidadosamente mis opciones y he confirmado mi deseo de permanecer en el negocio familiar. Mi considerable inversión de tiempo y esfuerzo es un factor importante, pero quiero aclarar que mi motivación principal no son mis padres. Mi verdadero interés radica en mi genuino disfrute del trabajo en la empresa. Que esto satisfaga a mis padres es simplemente un beneficio secundario. El único obstáculo actual es la resistencia de mi padre a retirarse inmediatamente, lo que impide que asuma el control total. Para contextualizar, él se encuentra a finales de sus 50, lo que implica que aún tiene varios años productivos por delante antes de su jubilación natural. Además, es importante señalar que mi preocupación no se limita únicamente al puesto de CEO. También abarca aspectos como la participación accionaria y otras consideraciones relacionadas. En este contexto, considero que mis demandas no son excesivas, sino que simplemente busco asegurar lo que me corresponde. Tras este periodo de reflexión, decidí reunirme con mis padres esta noche para discutir la situación. A pesar de mi empatía por su angustia, mantuve mi posición firme durante la visita. Su actitud era notablemente abatida, y mi padre permaneció inicialmente en silencio, dejando que mi madre llevara la conversación. Ella sugirió que me estaba volviendo codicioso y argumentó que un error pasado con mi hermano no justificaba una desconfianza permanente. Enfatizó la importancia de la confianza familiar y señaló que mi actitud actual demostraba una falta de respeto hacia ellos. Durante nuestra discusión, mi madre intentó usar como argumento que mi posición actual se debía únicamente a que mi padre había solicitado mi ayuda cuando Caleb se marchó. Este comentario me molestó considerablemente, y le aclaré que en realidad yo había hecho el favor al ayudar a mantener el asunto en familia y en silencio. Su manera de presentar la situación distorsionaba la realidad, algo que no podía dejar pasar. Mi respuesta silenció a mi madre y finalmente mi padre intervino, reconociendo que efectivamente él había sido quien necesitaba ayuda en aquel momento y que nuevamente necesitaba mi colaboración. Su voz denotaba una emoción contenida, al borde del llanto, lo que me llevó a moderar mi tono mientras mantenía firme mi posición. Le expliqué amablemente mi disposición a regresar al negocio familiar, fundamentada en mi experiencia positiva durante los últimos 3 años. Destacé la estrecha relación desarrollada con los empleados, algo que no había logrado en mi trabajo anterior por no sentirlo como propio. También mencioné el considerable tiempo y esfuerzo invertidos en reconstruir y reestructurar la empresa tras la partida de mi hermano. Le hice entender que, si bien no me resultaba fácil considerar mi partida, había llegado el momento de defender mis intereses y pensar en mi futuro. Con franqueza, le expresé cómo su anuncio sobre la sucesión de mi hermano, sin considerar mis sentimientos ni consultarme, resultó profundamente humillante y me hizo sentir traicionado. Naturalmente, después de algo así,
Me resultaba imposible fingir normalidad y simplemente reintegrarme como si nada hubiera ocurrido. Aproveché la ocasión para abordar finalmente un tema más profundo: cómo durante toda mi vida mi hermano había sido su prioridad por encima de mí. Considerando la naturaleza de la conversación, decidí expresar todos mis sentimientos reprimidos. Les expliqué cómo desde nuestra niñez siempre me sentí relegado ante Caleb, nunca recibiendo la atención adecuada. La decisión de mi padre de invitar a Caleb a unirse a la empresa tras su graduación universitaria, mientras ignoraba mi propia graduación, solo confirmó que sus prioridades siempre serían diferentes. Les revelé que mi decisión de unirme al negocio familiar hace 3 años y reparar el daño causado por Caleb estaba motivada por la expectativa de eventualmente tomar el control. Reconocí abiertamente que en cualquier otra empresa tendría que esforzarme el doble, pero siendo esta la empresa de mi padre, podía aspirar razonablemente a heredarla. Admití que esto podría considerarse nepotismo, pero era una realidad que había influido en mi decisión inicial. Les aclaré que, dado el trato que había recibido desde mi infancia, mi motivación claramente no era el amor familiar, y era momento de que lo entendieran, pues al final cada uno cosecha lo que siembra. Les planteé que si deseaban recuperar mi confianza, debían acceder a mis condiciones. De lo contrario, daría por terminada nuestra relación. Mantuve un tono respetuoso pero firme, y tras mi exposición, ambos permanecieron en silencio durante varios minutos. Mi madre rompió el silencio primero, expresando su genuino arrepentimiento y reconociendo que nunca había sido verdaderamente consciente de haberme descuidado. Aunque no podía determinar su sinceridad, decidí centrarme en los aspectos profesionales más que en las cuestiones emocionales familiares, esperando la respuesta de mi padre. Finalmente, él también expresó su profundo arrepentimiento por no haberme brindado la atención y el afecto que necesitaba durante mi infancia. Ambos reconocieron haber favorecido constantemente a mi hermano sobre mí, lo cual resultó gratificante en cierta manera, pues finalmente sentía que estábamos progresando. Al menos estaban admitiendo sus errores en nuestra crianza, lo cual representaba un logro significativo para mí. Les indiqué que el pasado ya no era relevante y que lo importante ahora era su plan de acción futuro. Tras otro breve silencio que puso a prueba mi paciencia, les solicité una decisión definitiva. Mi padre admitió que, si bien no estaba preparado para jubilarse y transferirme el negocio inmediatamente, reconocía sus errores pasados y mi derecho a exigir la posición de CEO. Aunque consideraba mi demanda poco razonable en ese momento, se mostró dispuesto a buscar un punto medio si yo estaba abierto a negociar. Esta propuesta me pareció interesante y hemos acordado consultar con nuestros respectivos abogados para formalizar su sugerencia. Propuso que su abogado redactara un documento legal estableciendo mi sucesión como CEO tras su jubilación, incluyendo todos los detalles pertinentes. Mi abogado podrá revisar el documento y, si los términos son satisfactorios, procederemos por esa vía. Esta solución me pareció sensata, por lo que ese será nuestro próximo paso. Actualización 2. Han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización. Mi abogado ha revisado la documentación enviada por mi padre y los términos son satisfactorios, por lo que procederemos según lo acordado. Planeo reintegrarme a la empresa en aproximadamente 1 semana. Sin embargo, esto solo resuelve el aspecto profesional. En el ámbito personal, aún tenemos numerosos asuntos por resolver. Dado que continuaremos trabajando juntos, necesitamos abordar varios temas y sanar heridas. Aunque algunos comentaristas expresaron su desaprobación por mi decisión de reconciliarme con mi familia, honestamente, esta decisión la tomé pensando en mi propio beneficio. Si bien la venganza puede resultar satisfactoria, he optado por una solución más práctica. Debo considerar que tengo un hijo en una escuela privada, y no puedo permitirme permanecer desempleado durante meses, esperando una oferta laboral que iguale las condiciones que puedo obtener en la empresa de mi padre, o invertir tiempo en construir algo desde cero. Aunque mi esposa también trabaja, necesitamos ambos ingresos para mantener nuestro actual estilo de vida. No considero que haya tenido que sacrificar mi dignidad para volver con mis padres y la empresa, ya que logré que se cumplieran mis condiciones. Como quedó claro en mi publicación anterior, si no hubieran aceptado mis términos, me habría marchado. Era así de simple, y no he tenido que comprometer mis principios, por lo que definitivamente no me siento como un subordinado en esta situación. Personalmente,
Siento que tomé la decisión más práctica y estoy en paz con ello. Además, desde que confronté a mis padres el otro día en su casa, manteniéndome firme y expresando cómo su mal trato en el pasado había erosionado mi confianza, han comenzado a mostrar más respeto hacia mí y mis límites. Creo que es justo decir que nuestra relación está evolucionando gradualmente y aunque no llegue a repararse completamente, no es crucial, ya que mi objetivo principal era asegurar la posición de CEO. Mientras haya logrado eso, la opinión de mis padres es secundaria. Puede sonar algo frío, pero es la verdad. Actualización 3. Han pasado aproximadamente 3 meses desde mi última actualización. Mi retorno al trabajo me ha mantenido ocupado, limitando mi participación aquí. Las operaciones en la empresa han progresado satisfactoriamente. Para justificar mi ausencia de algunas semanas, mi padre y yo acordamos explicarla como unas vacaciones imprevistas, una explicación segura que evitaría cuestionamientos innecesarios. En el ámbito profesional, mi padre y yo hemos logrado mantener una relación laboral efectiva, y en lo personal, estamos trabajando en resolver nuestras diferencias. Mi familia y yo nos reunimos con mis padres para cenar cada 2 semanas. Naturalmente, el afecto de mi hijo hacia sus abuelos contribuye positivamente a la situación. Aunque habíamos evitado discutir el incidente con mi hermano, la semana pasada, durante una cena a la que asistí solo, ya que mi esposa e hijo tenían compromisos previos, mis padres compartieron que en los últimos meses, mi hermano había realizado varios intentos de contacto, solicitando ayuda económica debido a su desesperada situación. Sin embargo, ellos habían mantenido una posición firme, negándole cualquier apoyo financiero. Le habían dejado claro que debía asumir la responsabilidad de su situación y encontrar una salida por sí mismo. Esta firmeza me sorprendió gratamente, considerando que anteriormente habrían cedido fácilmente ante sus súplicas. Mis padres admitieron la dificultad emocional de negarle ayuda a Caleb y su profunda preocupación por su situación actual, especialmente considerando las altas expectativas que siempre tuvieron de él, dado su brillante desempeño académico anterior. Aunque desconozco cómo llegó a esta situación, era evidente su angustia al respecto. Inicialmente sentí ciertos celos y preferí mantenerme en silencio, pero luego expresaron que, más allá de la situación con Caleb, lamentaban profundamente no haberme brindado la misma atención durante mi crianza, reconociendo que esto había provocado mi distanciamiento emocional. Aunque intentaban reparar el daño, sentían que sus esfuerzos eran insuficientes. En ese momento, mi madre se quebró emocionalmente. Entre sollozos, se disculpó repetidamente, reconociendo sus fallos como madre y los de mi padre como padre, expresando su frustración por la imposibilidad de cambiar el pasado. Su vulnerabilidad emocional me conmovió profundamente. A pesar de mi habitual reserva emocional con mis padres, resultado de decepciones pasadas, en esta ocasión decidí permitirme cierta vulnerabilidad. Les expresé que lo verdaderamente importante era su actual esfuerzo por rectificar los errores del pasado. Aunque habían cometido errores significativos, yo estaba dispuesto a darles una segunda oportunidad, y ellos estaban demostrando su compromiso por aprovecharla y hacer las cosas correctamente. Con sinceridad, reconocí que era imposible predecir si podríamos reparar completamente nuestra relación, dada la profundidad de los problemas, pero valoraba genuinamente sus esfuerzos actuales. Intenté consolar a mi madre y retomamos la cena, aunque el resto de la velada mantuvo un tono emotivo. Antes de mi partida, mi padre expresó su profunda gratitud por esta oportunidad de reconciliación, reconociendo que sentían haber fallado con ambos hijos. Su comentario resonó con cierta verdad que me dejó sin palabras. Reflexiono que quizás si mi hermano hubiera mantenido una vida más disciplinada y mis padres hubieran sido más estrictos, podría haber evitado desarrollar hábitos tan perjudiciales. Sin embargo, permitieron ciertas conductas y ahora él se encuentra en una situación sumamente complicada. No atribuyo toda la responsabilidad a mis padres, pues como adulto, mi hermano debería haber mostrado mejor juicio, pero lo hecho está. Así se lo comuniqué a mis padres, enfatizando que vivir en el pasado no beneficia a nadie. Parecen comprender mi perspectiva, y posteriormente, al compartir estos acontecimientos con mi esposa, ella expresó su satisfacción por nuestro progreso en abordar estos temas,
considerando que era preferible a mantener una relación tensa mientras pretendíamos que todo estaba bien. Al menos ahora reconocemos abiertamente los problemas y trabajamos activamente en resolverlos. Aunque el futuro es incierto, lo importante es el presente. Puede sonar algo trillado, pero es verdad, y espero que nuestra relación familiar continúe mejorando, pues eso me haría verdaderamente feliz. No deseo mantener eternamente el resentimiento o la desconfianza hacia mis padres. Anhelo una mejora genuina mientras mantengan el nivel de esfuerzo que están demostrando actualmente, y creo percibir que esto está sucediendo. Independientemente de cómo evolucione la situación familiar, mantengo mi enfoque en mis responsabilidades laborales y cuento con el apoyo incondicional de mi familia inmediata. Pase lo que pase, sé que estaré bien.